Los Washington Wizards terminan su temporada con solo 17 victorias, peor incluso que el año pasado, segunda peor temporada de los Washington Wizards en 65 años, pero con el gran regalito que tienen en el draft. Uno de los mejores 5 jugadores de este año será parte de la franquicia del año que viene, sumado a Trae Young y Anthony Davis. Te lo analizo aquí en The Deportes Upper Deck. También te hablo del mejor momento de la NBA. Llega la postemporada, llegan los playoffs y te analizo los 4 enfrentamientos que están ya decididos en esta primera ronda del play-in, a la espera de que se decida hoy los últimos equipos de play-in. Te hablo de la MLB, te hablo de béisbol, de la mejor liga de béisbol del mundo, de cómo los Washington Nationals van sacando la cabeza, aupados por una ofensiva de élite, pero siguen con un bullpen y con un pitcheo bastante mejorable. Y cómo los Minnesota Twins están líderes cuando nadie se les esperaba en una división americana, en una liga americana donde los New York Yankees, asomando la cabeza pero con muchas dudas después de perder una serie contra los Athletics, consiguen una victoria enorme en la noche del lunes contra los Angeles Angels de Mike Trout. Esto es The Deportes Upper Deck y este es el episodio 49. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en The Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en The Deportes Upper Deck, todos los jueves. Comienza el episodio 49, comienza un episodio más aquí en The Deportes Upper Deck, como siempre, hablando de la NBA en un momento muy bonito. También me da bastante pena el haber terminado la temporada regular, el dejar de hablar de los Washington Wizards, al menos durante algunas semanas, durante algunos meses, hasta que empiece el draft, hasta que se decida esa lotería donde los Washington Wizards van a tener seguro uno de los mejores 5 jugadores, van a poder elegir entre los 5 primeros puestos del draft, eso seguro. Tienen bastantes posibilidades, como siempre, casi un 40 y pico % de que le toque al menos el número 5. El año pasado recordemos que le tocó el número 6, que fue Trey Johnson, y tiene más posibilidades que nadie para que le toque el número 1 del draft. Veríamos a ver si le tocase el número 1 del draft quién sería. Pero hasta que llegue eso, la lotería del draft, que será el 10 de mayo se sabrá en qué orden eligen los equipos y si los Washington Wizards al final le toca esa lotería y consigue ese número 1 ansiado. Hasta que ocurra eso, tenemos que hacer un análisis de la temporada. Termina ya la temporada de los Washington Wizards, una temporada históricamente mala, negativa. Lo he ido analizando en el podcast en Deportes Upper Deck. Ya sabéis que doy seguimiento a la NBA y a la MLB, en concreto fijándome mucho en los equipos de Washington. Bueno, pues los Wizards han conseguido un récord muy malo, 17 victorias, 65 derrotas, que si quitamos la temporada del 23-24, donde se consiguieron 15 victorias, pues es que no hay una temporada peor, ¿no? Nunca se han conseguido tan poquitas victorias. Tenemos en el 2008-2009 19 victorias, tenemos en el 2000-2021 19, 98-99 18, pero nunca se han conseguido menos de 19 victorias. Bueno, pues como ya digo, quitando este 2023-2024, 15 victorias, el año pasado 18, se sumaron 3 victorias al carro y este año nos volvemos a quedar por debajo de esas 18 victorias. Muy mala, una temporada muy negativa, una temporada de reconstrucción. Los más optimistas opinan que es el último año de la reconstrucción
y los más pesimistas creen que al menos un año más se tendrá que reconstruir en este equipo. Hombre, yo creo que se han hecho dos movimientos muy importantes, que son Anthony Davis y Trae Young, que creo que si se tiene suerte con las lesiones, porque es una temporada en la que no se ha tenido suerte con las lesiones, todos los jugadores menos uno, que ahora vamos a hablar de él, se han lesionado, más de uno por larga duración. Y es verdad que traes a dos jugones, dos jugadores consagradísimos a la liga, uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años como Anthony Davis y un jugador que ha sido el líder de una plantilla que llegó a finales de conferencia como los Atlanta Hawks y que siempre ha dado la cara como Trae Young. Pero más allá de eso, más allá de que se hayan movido piezas, creo que ha habido jugadores por debajo de su nivel, por debajo del nivel que tendrían que haber demostrado, bien porque se han dejado llevar con la franquicia o bien porque directamente la franquicia no ha contado con ellos, manteniéndoles, guardándoles en un número bastante limitado de partidos para que el año que viene exploten. Y vamos a dar nota a los principales jugadores de esta plantilla, los Washington Wizards, en este 2026, sobre todo a los jugadores que más han jugado. Y hay uno por encima de todos. Desde luego que hemos hablado de él aquí en el podcast. A mí no me parece un jugador élite ahora mismo, desde luego es su segundo año, no olvidemos que fue drafteado en el 2024 por los Blazers, que se lo cedieron a los Washington Wizards. En el número 14, en el puesto 14, hablamos evidentemente de Bob Carrington. Bob Carrington lo ha jugado todo en su liga, en su vida profesional. Ha jugado estos 82 partidos promediando 10,7 puntos, 3,4 rebotes y 4,6 asistencias. ¿Es precipitado definir y evaluar a Bob Carrington? Pues sí, a mí me lo parece, es su segundo año, ha hecho lo que tenía que hacer, ha jugado como tenía que jugar, ha mejorado bastante el tiro, mejorando la eficiencia, mejorando el bote, mejorando el salto, claramente. Si le ves el año pasado y le ves este año, que yo he tenido la suerte de seguirle, he podido seguirle bastante a Bob Carrington y creo que ha mejorado bastante. Va a ser el guard, el líder del equipo, el líder de cualquier equipo NBA, pues sinceramente lo dudo, pero creo que los Wizards han acertado con él, han hecho lo que tenían que hacer, ha contado con minutos en todos los partidos y ha sido un poco quien ha ido manejando al equipo. ¿Qué pasa? Que en muchos partidos se ha quedado totalmente solo. En segunda posición, por tanto, Bob Carrington le daría un notable alto. En segunda posición, el que creo que ha sido el mejor jugador este año, un jugador rookie, un jugador que debutaba este año en el puesto número 21, era drafteado en este pasado verano. Pues hablamos del número 27, Will Riley. Creo que es el jugador que nadie esperaba, un jugador que ha ido mejorando muchísimo, ha cogido totalmente el timón ofensivo del equipo y creo que tiene muchísimo que ofrecer. Ha jugado 74 partidos, ha promediado 10,3 puntos, 2,9 rebotes. Su incidencia, ya digo, en el juego ofensivo ha sido total. Ha tenido 2-3 partidos, recuerdo, de más de 30 puntos y creo que Will Riley lo ha hecho muy bien, sobresaliente sin ningún lugar a dudas. Luego, el tercer jugador que más partidos ha disputado ha sido Justin Champagnie. Justin Champagnie, 69 partidos. Creo que es un jugador que tampoco contaba mucho con el valor de la afición, tampoco se le tenía mucho en cuenta. De hecho, varios momentos de la temporada estuvo a punto de salir en el mercado de febrero. Pero se han quedado con él, cuentan con él, 8,7 puntos, 5,6 rebotes, 1,2 asistencias. Y creo que un jugador muy interesante en defensivo, con algún matiz ofensivo también que aporta, pero sobre todo en el plano defensivo creo que Justin Champagnie ha aportado y mucho. Y luego llegan jugadores que han tenido momentos en la temporada interesantes, pero que creo que no se han terminado de consagrar ni muchísimo menos. El rookie número 6, drafteado este año por los Washington Wizards en este verano pasado, Trae Johnson, un jugador que empezó como una flecha absoluta, que lo metía todo desde el perímetro, muy interesante, catch and shoot, que la cogía, la metía, es decir, un jugador que aportaba muchísimo en puntuación, pero se paró, se lesionó, tuvo un par de lesiones, este último tramo de la temporada no ha jugado, presumiblemente por la estrategia de tanking de los Washington Wizards, y creo que Trae Johnson se ha quedado un poco ahí entre medias, 12,2 puntos, 2,8 rebotes, 2 asistencias de promedio. Bueno,
creo que le daría un bien, no le daría más de un bien, porque la franquicia así lo ha decidido, también por sus lesiones. Se ha parado un poco el desarrollo de este jugador. Luego tenemos a Bilal Koulibaly, que cuando ha jugado ha aportado mucho, 56 partidos, pero creo que las lesiones le van a tener un poquito lastrado constantemente, a no ser que algo cambie. Es verdad que en el último tercio de la temporada ha jugado más, ha jugado, como ya digo, 56 partidos, bien, Bilal Koulibaly le daría otro bien, drafteado en el 7º puesto del 2023, un jugador importantísimo en el plano defensivo. Y luego 2 jugadores que se cuenta con ellos para el año que viene, que desde luego creemos que van a ser 2 jugadores importantísimos. Uno cuando ha jugado ha sido el líder del equipo, el pívot Alex Sarr, el francés, con 48 partidos, promediando 16 con 3 puntos, 7 con 4 rebotes, 2 con 7 asistencias, mejorando en todo, mejorando en acierto, mejorando en rebotes, mejorando ofensiva y defensivamente. Un jugador que sobre todo se le veían carencias ofensivas. Bueno, pues ha mejorado también, drafteado en el 2º puesto en el 2024. Creo que lo que lo ha jugado muy bien, pero me parece todavía pronto para evaluarle a largo plazo. Creo que ha mostrado cosas muy interesantes, pero solo ha jugado 48 partidos en esta última temporada. Y le daría un notable, desde luego, porque lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, a veces totalmente solo, ante el peligro en quintetos en los que no contaba prácticamente con ninguna ayuda. Así que Alex Sarr, uno de mis favoritos, cuando ha jugado lo ha hecho bien, le daría un notable. Y el último es Keyshawn George. Keyshawn George es drafteado en el 2024, en el puesto número 24, y también ha jugado 48 partidos, también ha mejorado clarísimamente sus promedios, 14,8 puntos, 5,1 rebote, 4,5. Le daría un bien alto porque también es un jugador que el último tercio de la temporada no ha jugado, por lesión, pero claramente también por decisión técnica de la franquicia, por esa estrategia voraz, feroz de tanking. Y Keyshawn George lo ha hecho bien, pero también me parece pronto, en su segunda temporada NBA, decir si es un jugador que a largo plazo vaya a aportar mucho más o no. En principio sí, la proyección está ahí del primero al segundo año, pero se le ha cortado el desarrollo. Hay jugadores muy interesantes, son todos muy jóvenes. Veo drafteado en el 2024, 2025, 2025, 2023, 2025, 2023, 2024. Hay muchos, al menos unos cuantos, entre los 10 primeros puestos. Alex Sarr el segundo, Bilal Koulibaly el 7º, Trey Johnson el 6º. Es decir, ahí están las piezas, pero los Washington Wizards terminan la temporada con 17 victorias solo. La segunda peor temporada en la historia de los Washington Wizards, en 65 campañas de NBA, y desde luego creo que tienen muchísimo que mejorar. Iremos aquí en el podcast, en Deportes Upper Deck, mejorando a los Washington Wizards, desgranando un poco lo que pueden y deben hacer, empezando por el entrenador Brian Keefe. Veremos a ver si es destituido o no. Todo pinta a que lo será, desde luego. Y bueno, ahí ya se me ocurren candidatos. Por ejemplo, los Orlando Magic, bien sabido que no cuentan ya con su entrenador para la temporada que viene. No le quieren en el equipo, no le quieren los jugadores y parece que la franquicia tampoco. Veremos a ver. Lo iremos hablando aquí en The Deportes Upper Deck, intentando mejorar a unos Washington Wizards que necesitan mucho trabajo en este verano. Y dejando a un lado a los Washington Wizards, nos centramos en el que es el momento más importante de la temporada. Mucha gente, muchos seguidores de la NBA, seguidores fieles de la NBA que han seguido a la liga, han seguido el baloncesto americano durante muchos años, lo reconocen. Solo se sienten conectados con la NBA cuando llegan a los playoffs. La verdad que no les juzgo, no lo veo mal. Dentro de que, bueno, ya sabéis que a mí me gusta la temporada regular, me gusta ver a las 30 franquicias porque hay muchos jugadores, por ejemplo, el Rookie of the Year normalmente suele estar en un equipo que no se clasifica luego para la postseason. Pero a cada uno lo suyo y en verdad es el momento más importante de la temporada. Llega el play-in, llegan los playoffs, llega la postemporada y aquí es donde se va a empezar a decidir todo. Quedan los 20 mejores equipos, ya sabéis que hay una ronda de play-in que se empezó a jugar el martes, miércoles y jueves, de la que todavía no voy a hablar,
porque no se ha decidido todos los emparejamientos. Por tanto, lo que voy a hacer hoy en este episodio es hablar de las rondas que ya están decididas, de las rondas que comienzan este sábado. El partido de los partidos, creo, de la primera ronda, el enfrentamiento más igualado. Nos vamos a la conferencia oeste y está en unos Denver Nuggets Timberwolves, en unos Minnesota Timberwolves. Unos Denver Nuggets que han conseguido 54 victorias, unos Wolves que han conseguido 49 victorias. La última parte de la temporada de los Wolves ha sido muy irregular. Anthony Edwards perdiéndose unos cuantos partidos y un equipo que creo que sigue todavía muy dependiente de Anthony Edwards. Los Nuggets han tenido una muy buena racha, han conseguido escalar puestos y esto, sumado a que los Lakers han perdido mucho sin Luka Doncic, pues han conseguido esa tercera plaza que les da básicamente el factor cancha. Importantísimo, los Wolves sextos. Vamos a ver hasta dónde pueden dar, porque en las dos últimas campañas nadie contaba con los Wolves y llegaron a finales de conferencia enfrentándose pues contra equipos al final, en finales de conferencia superiores, sobre todo en este último año contra los Thunder, que la verdad que recibieron una auténtica paliza. Vamos a ver los Nuggets Wolves porque me parece una eliminatoria muy igualada. La otra eliminatoria ya confirmada en el oeste también es una eliminatoria igualadísima, si no fuera porque todavía están en duda que dos de los pilares de los Lakers, evidentemente el esloveno Luka Doncic y Austin Reeves, todavía no se sabe si van a jugar o no van a jugar la primera ronda. Luka Doncic con una lesión importante en los isquiotibiales y Austin Reeves una lesión en el abdomen. Vamos a ver hasta qué punto los Lakers pueden dar de sí sin estos dos bichos. Parece que Doncic volvería para el cuarto partido, no se ha confirmado nada. Y parece que Austin Reeves no va a volver hasta la segunda ronda, hasta las semifinales, si da el caso de que los Lakers consiguen la victoria frente a los Rockets. Es verdad que los Lakers tienen factor cancha a favor, solo una victoria en temporada regular el uno del otro. Los Rockets me da la sensación de que han hecho una temporada regular fantástica y de no ser porque la conferencia oeste es como es, creo que los Rockets hubieran conseguido mejor récord y hubieran conseguido escalar más en la clasificación. Tienen un Kevin Durant que ha sido de los jugadores que más minutos y más partidos han disputado en la temporada regular. Un mérito enorme, un jugador tan veterano como Kevin Durant, y tienen a Alperen Sengun. Solo con esos dos creo que los Rockets tienen motivos suficientes. En el este, en la conferencia este, las dos eliminatorias confirmadas son dos eliminatorias que están sumamente igualadas. Si nos vamos a los Knicks, en el Madison Square Garden se jugará un partido. El otro día había entradas. La entrada más barata para el primer partido de los Knicks contra los Atlanta Hawks, es decir, primer partido de la primera ronda del playoff en el Madison Square Garden, estaba en $380. Me encantaría, la verdad, ver un partido de playoff en el Madison Square Garden, pero no me quiero quedar en bancarrota. Es carísimo y creo que quizás merecería la pena, pero desde luego es para pensarlo. Tampoco un primer partido de primera ronda creo que merezca la pena. $380 más el viaje a Nueva York. Pero bueno, ahí en mi cabeza está. Partido eliminatoria complicada. Los Hawks se han pegado un remontón en esta última parte y se iban a quedar con la quinta plaza, pero el último partido optaron directamente por sacar a los suplentes, por reservar a los titulares. Y bueno, al final parece, me da la sensación como que incluso querían que les tocase a los Knicks, querían ponerse en ese lado del cuadro. Ven a los Knicks un rival un poco más favorable que los Cleveland Cavaliers. En la otra serie están los Cavaliers contra los Raptors, en lo que creo que es una eliminatoria igualadísima. Los Raptors, al igual que los Rockets, me da la sensación de que han hecho una temporada mejor de lo que dice su récord. Ha tenido rachas buenísimas. Es verdad que creo que también ha sido un equipo que le ha faltado estabilidad en ciertos momentos. Sacar partidos sin jugar también requieren, tanto los Rockets como en el oeste, como los Raptors en el este, requieren de jugar muy bien para ganar los partidos, cosa que creo que no le pasa, por ejemplo, tanto a los Cavaliers. Y esto básicamente es porque los Cavaliers tienen dos estrellas
como James Harden y como Donovan Mitchell, que creo que le falta a los Raptors. Aún así, es una eliminatoria igualadísima, al igual que Knicks Hawks. Creo que esta conferencia está sumamente igualada. Creo que el oeste también, pero hay cierta diferencia. No veo a ninguno de play-in, la verdad, ganando en primera ronda, sinceramente. Ninguno de los 4 que se clasificaron para play-in no veo ganando a ninguno de los 6. Y en la conferencia este veo que cualquier cosa, sinceramente cualquier cosa puede pasar. Los Pistons con 60 victorias, los Celtics con 56, ahí están. Pero también veo sus debilidades. Creo que cualquiera de play-in que se clasifique para esa primera ronda del playoff puede hacer mucho daño a los Pistons y a los Celtics. Y vamos a ver, en el episodio de la semana que viene hablaré de quién ganó el play-in y de esta primera ronda del playoff, que seguro que nos va a dar mucho para hablar y para debatir, para discutir aquí en De Deportes a Perder. Que empieza lo bueno, la NBA en la recta final de unos playoffs seguro memorables. Y cambiamos al béisbol, cambiamos a la MLB. Es hora de hablar de la mejor liga de béisbol del mundo. Y como siempre ya sabéis que empiezo hablando de los Washington Nationals. Unos Nationals. Nadie les espera, nadie confía en ellos, nadie les tiene en cuenta, no reciben atención mediática de ningún tipo. Pones cualquier podcast, cualquier programa, cualquier artículo que hable de MLB, cualquier medio de comunicación, incluso en Twitter, y cuesta mucho ver contenido de los Washington Nationals, algo que creo, desde mi humilde opinión, que le viene perfecto al equipo de Blake Butera. Los Nationals lo están abordando en ofensiva, siguen con un ritmo que yo no sé hasta qué punto van a poder mantenerlo, sinceramente. Están ahí, entre los mejores, por ejemplo, en bateo, el equipo que más batea son los Atlanta Braves con 169, pero los Nationals en tercera posición con 161, por ejemplo, también en carreras conseguidas. Están en 93, en la cuarta posición, igualados con los Minnesota Twins, que, por cierto, tienen uno de los mejores récords de la MLB. Pero también en carreras, en bases robadas, están en cuarta posición con 18 bases robadas. Producen mucho, producen muy bien. Los Washington Nationals lo están haciendo de maravilla. En total, teniendo todas las métricas, haciendo una media de todas las métricas, están en cuarta posición como mejor ataque con un 2.70 de media. Los Ángeles Dodgers, como siempre, liderando esta parcela, entre otras, pero sobre todo esta parcela con 2.81 en primera posición. Y los Nationals han tenido una semana bastante buena. Están ahora mismo al terminar prácticamente la serie contra Pittsburgh Pirates. No se ha jugado todavía, cuando grabo este episodio, el tercer partido de la serie. Y la verdad que ha sido una semana bastante positiva. Llegábamos con un 4-8 la semana pasada, el viernes, viajábamos a Milwaukee. No olvidemos que los Brewers fue el mejor récord el año pasado con 97 victorias, el mejor récord de la temporada regular. Los Brewers que luego caerían a primera ronda, pero ahí está un equipo también con perfil bajo, que nadie cuenta con él, con los Milwaukee Brewers, y poco a poco se van reforzando y siempre tienen un equipo competitivo, pero no han comenzado de la mejor manera. Y los Nationals ganaron los 3 partidos, viernes, sábado y domingo, 3 muy buenos partidos con muy buenas defensas, sobre todo buenos ataques, con un CJ Abrams y James Wood haciendo lo que les da la gana. Han empezado muy fuertes, veremos a ver cuando bajen un poco el listón, que va a llegar antes o después. Ya sabéis que lo que pasa en abril importa, pero la temporada es muy larga, realmente es un espejismo de lo que va a ser luego la temporada, pero está bien, evidentemente es importante ir ganando partidos, cuantos más mejor, para luego cuando lleguen las vacas flacas. El lunes volábamos a Pittsburgh, nos enfrentábamos a los Pirates contra el todopoderoso, el mejor, para mi gusto, en mi humilde opinión, el mejor pitcher que hay ahora mismo, Paul Skeens. Y la verdad que nos daban una absoluta paliza, 16-5, Paul Skeens, no sé cuántos strikeouts. Cade Cavalli hacía lo que podía, pero la realidad es que los Pirates nos dieron un absoluto repaso, unos Pirates que han mejorado la ofensiva, con O'Neill Cruz y compañía, con Reynolds, han
sumado piezas, creo que todavía no es un equipo al nivel, ni muchísimo menos de Paul Skeens y del picheo que tienen, que es bastante aceptable, no solo Paul Skeens, bastante aceptable. Creo que la ofensiva tienen que mejorar, pero desde luego se han convertido en un equipo mucho más competitivo. Bueno, pues los Pirates 16-5, por cierto. Me llamó mucho la atención lo vacío que estaba el campo, el estadio. Es sabido, siempre se ve en el campo de los Pittsburgh Pirates, que por cierto tiene una de las mejores vistas con los puentes amarillos de fondo, señal de identidad de la ciudad. Es una ciudad fantástica, muy bonita, donde confluyen 3 ríos. El estadio está justo en la ribera del río y la verdad que es una ciudad deportiva muy bonita. He hablado aquí de Pittsburgh, estuve no hace demasiado y me gustó. Además, tiene mucho seguimiento al béisbol. Algo hay que el campo está vacío, porque el lunes, es verdad que es lunes, pero es un buen partido, buen clima. Y sobre todo que juega Paul Skeens, que puede ser un jugador de época. Bueno, aún así, 11.000 aficionados solo en el estadio de los Pittsburgh Pirates. El martes, otra historia, ganamos un partido 5-4 con un C. Abrams sensacional, creo que un par de carreras, con un equipo, una defensa que aguantó cuando tenía que aguantar. Cerró el partido este pitcher Gus Barland, que debuta este año, ya es su segunda victoria, su segundo cierre en positivo. También cerró el domingo ganando el partido. Creo que las cosas se hicieron bastante bien, se consiguió una victoria importantísima, haciendo las cosas como se tenía que hacer, sobre todo cerrando los huecos. Una tajada de Dalen Lyle, C. Abrams donde tenía que estar, cambiando además de catcher. Me gustaron los Washington Nationals el martes, tuve la suerte de ver prácticamente todo el partido y se ganó el partido. El récord es 8 victorias, 9 derrotas. Todavía hay que terminar la serie de los Pirates, que el partido del miércoles y el partido del jueves, y luego el fin de semana volveremos a casa para enfrentarnos contra los Giants, unos Giants que han comenzado muy mal. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana. Tenemos partidos interesantes y creo que partidos alcanzables, muchos partidos seguidos en casa. 3 contra los Giants y 3 contra los Braves, también un equipo que ha comenzado muy fuerte. Los Nationals, 8 victorias, 9 derrotas, no comienzan nada mal, tienen que mejorar evidentemente la defensa, pero la ofensiva es de élite. Y hablando del resto de la MLB, hablando del resto de equipos, hacemos un repaso rápido al resto de equipos, sobre todo organizándoles en divisiones. Nos vamos a la Liga Nacional, nos vamos al oeste, y ahí el que manda, como siempre, como lleva ocurriendo los últimos años, como ya viene siendo costumbre, tradición en la MLB, manda a Los Ángeles Dodgers, con sus precios astronómicos en el estadio por ver un simple partido de pie. Ya dije el otro día que la entrada más barata para ver el partido de pie estaba en $100 y pico, una absoluta pasada, una absoluta burrada ver un partido entero de pie de béisbol con lo largos que son. Desde luego tiene que ser más un martirio que otra cosa, pero ver a los Dodgers es un show. 13 victorias, 4 derrotas en mitad de una serie contra los Mets, que van ganando, los Mets que no dan una. En la división central de la Liga Nacional, ahí están los Pirates, 10 victorias, 7 derrotas, han comenzado fuertes. Han comenzado haciendo las cosas muy bien, manteniendo ese bullpen, esa rotación, ese picheo muy potente, que es su seña de identidad, y mejorando, como ya he dicho, en ofensiva. En la división que más nos importa, la este de la Liga Nacional, los Nationals, 8 victorias, 9 derrotas. Los Mets cerrando la división, no sé hasta qué punto esto se va a alargar mucho más o no. Y los Braves, 11 victorias y 7 derrotas, los Braves siendo los Braves que siempre quisimos y que siempre añoramos, ese conjunto peleón, ese conjunto con piezas muy interesantes. Pues parece que han comenzado bastante bien, siendo el segundo mejor récord de la MLB ahora mismo. Nos vamos a la Liga Americana en el este, los Yankees que van segundos. No os perdáis, por favor, el absoluto show del lunes por la noche en el Yankee Stadium, en el Bronx. Los Yankees remontando y ganando un partido antológico a los Angels. La respuesta de los Angels vino el martes con un partidazo de Mike Trout, el 27 argelino, que parece que se vuelve otra vez a sentir ese jugador que no ha dejado de ser, que por las lesiones o por unas o por otras ha tenido muchos partidos y muchos meses apartado,
pero ahí está Mike Trout siendo uno de los jugadores con más calidad, uno de los mejores outfielders en todo el campeonato. La noche del lunes, como ya digo, una batalla entre él y Aaron Judge por ver quién conseguía más batazos en uno o el otro equipo. El partido del martes lo ganaron los Angels, 9 victorias, 8 derrotas para los Yankees, que van segundos. En la división central, en la Liga Americana, están los sorprendentes Minnesota Twins. Nadie les esperaba y han comenzado muy bien en 16 partidos, 11 victorias. En 18 partidos, 11 victorias. Y en la última división de la Liga Americana, ahí están los Rangers de Mackenzie Gore y compañía, una división que va a estar muy igualada. Los dos que se supone que iban a tirar más para arriba, los Seattle Mariners y los Houston Astros, están cerrando la división 8-10, 7-11 respectivamente. Los Rangers con 9-8, es una división en la que creo que puede pasar de todo. Los Angels plantando cara, como ya digo, en el Bronx, y los Athletics en segunda posición, 9 victorias, 8 derrotas, haciendo las cosas bien, también ganando en el Yankee Stadium en este fin de semana en partidos fantásticos de puntuación baja, sobre todo uno de ellos donde la defensa primó y se le hizo frente a una ofensiva tan potente como la de los New York Yankees. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB, y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en Deportes Upper Deck todos los jueves.